Bueno, desde hace algunas semanas se está debatiendo un poco en la ciudad, en los medios, en el Consejo Municipal, la cuestión del centro, el casco histórico de la ciudad de Rosario. Nosotros entendemos que está en una situación a todas luces de decadencia, ¿no es cierto? Esto es previo a la pandemia, nosotros podíamos observar previo a las restricciones, ¿no es cierto? Que a las 7 de la tarde ya el centro, una vez terminado el horario comercial tradicional, se apagaba, no había más nadie circulando. Y bueno, la discusión es cómo hacemos nosotros para reactivar un lugar tan importante en términos laborales, en términos de generación de empleo, y tan importante en términos históricos, culturales para la ciudad de Rosario, hasta para el turismo. Y siempre tuvimos en la cabeza la idea de que había que buscar la manera de que el centro tuviera una sobrevida después de las 7 de la tarde con algunos atractivos. Hoy lo reafirmamos porque la pandemia ha generado, y nosotros en relevamientos recientes que hicimos también detectamos esto, que las familias que antes quizás, un número importante de familias que antes quizás resolvían más allá de donde vivieran sus necesidades de consumo en el microcentro, en el macrocentro o algún consumo específico, hoy en general lo resuelve en el centro comercial del barrio, ¿no? Y esto hace que con más razón tengamos que pensar en atractivos para convocar al centro. Y bueno, nosotros veníamos trabajando iniciativas para recuperar las galerías, generar paseos comerciales temáticos. Una iniciativa para nosotros que sería muy importante para la ciudad de Rosario que pudiera aprobarse, que es un plan de reactivación de los centros de recuperación y de puesta en valor de los cines históricos, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, exenciones, canjes de funciones por créditos fiscales, aquellos cines históricos que vuelvan a radicarse, o aquellas empresas que decidan radicar un cine en algún inmueble que lo haya sido y que todavía tenga las condiciones para hacerlo, o como en el caso del cine monumental, que además está en riesgo hoy nuevamente que se vaya de la ciudad, el grupo inversor que lo arregló y que lo puso en funcionamiento, que aquellos que están, hoy tenemos lamentablemente solo el cine monumental, puedan sostenerse, ¿no? Yo, por lo menos para mí, ¿no? Y para mi experiencia y el lugar donde me siento de alguna manera cómodo y desde el que laburo, es el de, fundamentalmente, la militancia permanente, porque yo antes de ser concejal o legislador, soy militante político, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica del militante político social está el diálogo cotidiano con distintos sectores de nuestra sociedad, porque de esa manera uno oculta, uno percibe qué es lo que está pasando. Y además vivo en la zona sur de la ciudad de Rosario, es decir, no me es ajeno nada lo que le pasa a cualquier vecino de la ciudad de Rosario, de un barrio de clase media. En ese marco, para mí, encarar una campaña política no es algo distinto a la tarea cotidiana que realizo como legislador, porque la tarea del legislador no es solo sentarse en una banca, ir a una sesión o ir a una reunión de comisión. La tarea del legislador es mucho más amplia, tiene que ver con estar cotidianamente en el territorio en un sentido amplio, hablando con las instituciones, hablando con los gremios, hablando con las cámaras empresarias, con los comerciantes. Recién dábamos un ejemplo de proyecto. Bueno, esos proyectos están charlados con las cámaras del sector, están charlados con comerciantes, etc. Y en campaña uno hace exactamente lo mismo. Quizás un poco cambia la intensidad fundamentalmente, ¿no? Porque son campañas cortas, porque requieren de algún grado de exposición, pero no es muy distinto, ¿no es cierto?, lo que hacemos cotidianamente que lo que hacemos en campaña. Porque además estamos discutiendo siempre lo mismo, debatiendo y buscando soluciones a lo mismo. Yo vengo diciendo en estos días en los que me toca encarar una campaña como primer candidato
a diputado nacional, acompañando la candidatura de Agustín Rossi como primer candidato a senador nacional, dentro, por supuesto, del Frente de Todos, identificado con el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner. Decía que vengo en estos primeros pasos de la campaña señalando lo que creo para mí deben ser los ejes fundamentales a debatir, por supuesto. Después eso dirá el electorado si efectivamente son esos los temas que le interesa, o dirá las distintas fuerzas políticas si se prenden o no en esa discusión. Ahora, en un país, la Argentina, nuestra patria, donde 2 de cada 3 niños o niñas están en la pobreza, me parece que discutir algunas cuestiones que al menos me parecen un poco más frívolas, o discutir, por ejemplo, diferencias de estilos o de matices entre dirigentes, no me parece lo más saludable. Sí, claramente, creo que si hay algo en lo que, al interior de un frente, por supuesto, sí, seguramente, pero sobre todo con los adversarios de otro frente, que por eso son otros frentes, lo tiene que diferenciar a uno, es la cuestión propositiva. Es decir, bueno, este es mi diagnóstico. Yo hice recién un diagnóstico, ¿no? Que en realidad es un número objetivo. Pero digo, parte del diagnóstico puede ser decir cómo llegamos acá. Yo tengo para mí que tiene que ver con, primero, cuestiones estructurales que llevan décadas en la Argentina. Seguramente, ese es el trasfondo. Que ha tenido altas y bajas, pero en un escenario donde del Rodrigazo, para los que somos más viejos, bueno, yo no había nacido, pero muchos sabemos de qué estamos hablando. Digo, desde el Rodrigazo hasta acá, la Argentina ha ido en una progresiva pendiente, con remontadas, mejoras, con épocas donde se recuperó fundamentalmente el poder adquisitivo del salario, el trabajo, la producción, etc. Tomo el periodo 2003-2015, por supuesto, como horizonte en ese sentido, pero donde nunca se llegó a recuperar aquella Argentina integrada que se había construido a mediados del siglo XX durante las 2 primeras presidencias fundacionales de Perón. Ahora bien, y que después, a pesar de que vinieron gobiernos de facto, gobiernos de otro signo político, etc., hasta ese momento y hasta por lo menos la dictadura cívico-militar del 76, se mantuvieron determinadas bases estructurales del país. Esas bases después se limaron, ¿no es cierto?, producto de las políticas liberales de distintos gobiernos de facto y democráticas. Ahora bien, en ese escenario creo que hay cuestiones estructurales, pero después tengo que decir y tengo que señalar que las políticas del macrismo nos llevaron 20 años para atrás, ¿no es cierto? Fueron un retroceso enorme, y después vino la pandemia. Y hay algo que es llamativo de la pandemia, o sintomático, o que expone con crudeza los niveles de desigualdad que tiene la Argentina, o que tienen todas las naciones a su interior, pero también las naciones entre sí, ¿no es cierto? Y es fundamentalmente en lo que tiene que ver las desigualdades al interior de la Argentina, que 9 millones de personas tuvieron que presentarse o solicitar acceder al IFE, y lo hicieron, ¿no?, al ingreso familiar de emergencia el año pasado. ¿Qué significa esto? Que hay 9 millones de personas en la Argentina, o 9 millones de familias, para ser más preciso, que si hoy no trabajan, mañana no comen, porque no están dentro de ningún marco de seguridad social que le permita, como algún trabajador en relación de dependencia, frente a restricciones como las que impuso la pandemia para sortear la situación sanitaria, no están en las mismas condiciones que un trabajador en relación de dependencia, que se puede quedar en la casa y seguir cobrando el sueldo, seguir teniendo la obra social, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos tiene que poner en una situación de alarma, de alerta, pero también tenemos que pensar cuáles son las soluciones. Y nosotros tenemos muchas propuestas, y lo que queremos es que la campaña, o esperamos, anhelamos que la campaña sea una tribuna para exponer esas iniciativas, exponer esas propuestas, ¿no es cierto? Nosotros creemos que cuando salgamos de acá hay algo que va a estar estallado en todo el país, que son los barrios populares. Entonces creemos que hace falta un plan Marshall, un plan de reconstrucción integral de los barrios populares de nuestro país, pero donde el 30% de la obra pública que se haga ahí
lo hagan cooperativas de trabajo integradas por los mismos vecinos de esos barrios. Entonces, además de mejorarle la infraestructura a miles y miles de hombres y mujeres, le está generando la posibilidad de tener trabajo y, sobre todo, a los jóvenes, inclusión social, ¿no? También es una forma también de combatir la marginalidad, el delito, etc. Me parece que, por lo menos para mi gusto, ¿no? Esos son los grandes temas que tiene que discutir la Argentina y una campaña electoral donde se eligen senadores y senadoras, diputados y diputadas. Bueno, me parece que esa debería ser la centralidad, ¿no? Si López Murphy sigue diciendo la animalada que viene diciendo, que no son 30.000, etcétera. O sea, entrar en esas discusiones donde sabemos que lo hace además, digo, hablarían muy mal de nosotros si nos metemos a desmenuzar eso, porque lo hace para un público cautivo, un pequeño sector de la sociedad que él cree que le puede permitir ganar la interna de Cambiemos, que efectivamente se para desde ese lugar, ¿no?